La noche del 22 de septiembre de 2002, una banda criminal persiguió a dos mujeres a la salida de un teatro y usó un martillo para romper los cristales de su auto. Las vendaron y las arrastraron hacia una camioneta oscura. Durante 34 días de cautiverio en un sótano húmedo, ellas esperaron un milagro de su hermana, una de las divas más exitosas de la música latina. Lo que recibieron, según relataron después, fue un frío regateo sobre la suma del rescate. ¿Cómo terminó la niña que soñaba con salir de la pobreza encerrada en un imperio donde los lazos de sangre parecían valer menos que un vestido de novia? Hoy vamos a abrir el expediente de la vida de Thalía a través de 4 de sus capítulos más oscuros. Primero, la maldición de la casa familiar y la herida del rechazo de un padre. Segundo, la jaula de oro de $3 millones y la sombra que hoy proyecta sobre su matrimonio la investigación federal contra Sean Combs. Tercero, la vida de su propia hermana puesta sobre la mesa de negociación durante un secuestro. Y finalmente, la guerra reciente por un puñado de cenizas que dividió a toda una familia. Vamos a contar cada una de estas verdades en el orden en que ocurrieron. Ariadna Thalía Sodi Miranda nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, en la colonia Santa María la Ribera. Su padre era el doctor Ernesto Sodi Pallares, criminólogo y médico forense de renombre. Su madre, Yolanda Miranda, una mujer de voluntad de hierro. El doctor Sodi Pallares no era, ni mucho menos, una figura anónima dentro de los círculos académicos e institucionales mexicanos de su época. Además de su ejercicio como médico forense, publicó distintos ensayos sobre criminología que circularon en universidades de todo el país y llegó a ocupar cargos de consultoría dentro de instituciones vinculadas a la Procuración de Justicia mexicana. Ese prestigio profesional, sin embargo, coexistía con una vida personal considerablemente más compleja de la que su reputación pública dejaba entrever, con distintas relaciones simultáneas que, según ha quedado documentado en las biografías posteriores de sus hijas, generaron una red familiar mucho más numerosa y fragmentada de lo que la sociedad mexicana de la época conocía en su momento. Se establecieron en una propiedad imponente, conocida entre conocidos como la Casa de los Perros, un símbolo del estatus que la familia luchaba por sostener frente a la alta sociedad mexicana. Thalía creció ahí como la menor de 5 hermanas, en un ambiente que, puertas adentro, distaba mucho de la armonía. Su padre era un hombre de temperamento estricto, y antes de casarse con Yolanda había puesto una condición que marcaría a la familia para siempre. No aceptaría que la hija que Yolanda había tenido en un compromiso previo, Laura Zapata, viviera bajo el mismo techo. Yolanda aceptó esa condición, y Laura fue enviada a vivir con su abuela materna. Esa separación sembró un resentimiento que, según se ha documentado ampliamente a lo largo de los años en la relación pública entre ambas hermanas, tardaría décadas en manifestarse abiertamente. En 1977, cuando Thalía tenía apenas 6 años, el doctor Sodi falleció. Al no ser la primera familia oficial del médico, el acceso al funeral les fue negado. Thalía no pudo despedirse de su padre ni acompañarlo al cementerio. Tras su muerte, el sustento económico de la familia desapareció de forma abrupta. Yolanda tuvo que mudarse a departamentos cada vez más pequeños, vendiendo cuadros y joyas para poner comida en la mesa, con las 5 hermanas compartiendo una sola habitación. Fue en medio de esa escasez cuando Yolanda descubrió que la voz de su hija menor tenía un brillo especial y comenzó a ver en ella una salida económica para toda la familia. Es en este periodo donde nació un rumor que aún circula, sin confirmación alguna, en los pasillos de la industria del entretenimiento mexicana. La versión de que Thalía no habría sido hija biológica de Yolanda, sino el fruto de un embarazo adolescente de la propia Laura Zapata, registrado como propio para proteger el honor familiar. Nunca existió prueba alguna que respaldara esta teoría, pero sirvió durante años para alimentar la sospecha pública sobre la relación entre ambas hermanas, y se nutrió, según observadores de la época, de la frialdad con la que Laura siempre trató a Thalía, viendo en ella tanto a una competidora como al símbolo de lo que ella misma nunca tuvo. Este tipo de rumores de nacimiento, aunque nunca respaldados por prueba alguna, encontraron terreno fértil precisamente porque la propia familia Sodi Miranda nunca ofreció una versión pública y detallada que los desmintiera de forma contundente, prefiriendo, según ha sido la tónica de esta familia a lo largo de las décadas, el silencio ante cualquier controversia que involucrara la legitimidad de sus vínculos de sangre.
Ese silencio, lejos de apagar la especulación, terminó alimentándola durante años en columnas de espectáculos y programas de entretenimiento mexicanos. Thalía creció con la presión de convertirse en la salvadora financiera de un hogar sin figura paterna. Su madre le repetía que su voz y su belleza eran las únicas herramientas disponibles para salir adelante, y la niña dejó de jugar para ensayar frente al espejo. A los 15 años entró al grupo musical Timbiriche, donde vivió su primer noviazgo adolescente con Benny Ibarra, una relación que las revistas de espectáculos utilizaron desde el inicio como material de portada, enseñándole tempranamente que su vida privada también era un producto comercial. La etapa dentro de Timbiriche resultó formativa en un sentido que trascendió lo estrictamente musical. Fue ahí donde Thalía aprendió, según relató en distintas entrevistas ya en su etapa adulta, las dinámicas internas de un grupo donde la competencia por el protagonismo era constante entre sus integrantes, una experiencia que la preparó, sin que ella lo supiera en ese momento, para los años de rivalidad mediática que vendrían después con otras figuras del pop latino de su generación. La disciplina de ensayos diarios, presentaciones en vivo desde edades muy tempranas y giras que se extendían durante meses, consolidaron en ella una ética de trabajo que mantendría durante el resto de su carrera, aunque el costo en términos de infancia y adolescencia normal fue, según reconoció ella misma años después, considerablemente alto. En 1990 se lanzó como solista y conoció a Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, 20 años mayor que ella. Thalía aún no cumplía los 20 cuando se convirtió en la prometida de un hombre que ya tenía una familia y un pasado cargado de poder político. La sociedad mexicana de la época no recibió bien esa unión, y ella tuvo que soportar el peso de ser señalada públicamente. Para su madre, sin embargo, Alfredo representaba el trampolín perfecto. Él moldeó buena parte de la imagen de sus primeros discos, decidiendo su ropa y su forma de hablar. En 1993, mientras Thalía grababa la telenovela Marimar, Alfredo falleció de hepatitis, dejándola en un estado de depresión que se extendió varios meses. Su madre, lejos de permitirle un duelo largo, la empujó a seguir trabajando para no perder impulso en su carrera. Marimar se convirtió, en paralelo a este duelo personal, en uno de los proyectos televisivos más exitosos de toda la carrera de Thalía, con una repercusión que trascendió ampliamente el mercado mexicano, para consolidarse como un fenómeno de audiencia en decenas de países de América Latina, Europa del Este y Asia. Actrices y productores que trabajaron junto a ella en ese set relataron años después el contraste que representaba verla sostener escenas de comedia romántica frente a las cámaras mientras, fuera de ellas, procesaba en absoluto silencio la pérdida de su prometido. Este patrón de compartimentar el dolor personal para sostener el ritmo de producción televisiva se convertiría, con los años, en una de las características más comentadas de su ética de trabajo, por quienes coincidieron con ella en distintos proyectos a lo largo de las décadas siguientes. Un año después vivió un romance breve con Jaime Camil, y en 1995, durante la grabación de María la del Barrio, conoció a Fernando Colunga, con quien formó la pareja más querida de la televisión latinoamericana de ese momento. Este noviazgo con Fernando Colunga marcó, según coincidieron distintos cronistas del espectáculo mexicano de la época, el punto más alto de popularidad conjunta que alcanzó Thalía dentro del género de telenovelas, con ambos protagonizando producciones que se exportaron a decenas de países y que consolidaron a la pareja como un referente indiscutido del melodrama latinoamericano de los años 90. Sin embargo, ese mismo nivel de exposición terminó jugando en contra de la relación, según relató el propio Fernando tiempo después. El acoso constante de la prensa terminó desgastando la relación, pero el golpe definitivo vino de adentro. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia citadas por distintos medios, Yolanda intervino directamente para terminar con ese noviazgo, al no considerar a un actor sin fortuna consolidada como el destino adecuado para su hija. Se separaron en 1996, y Thalía aprendió una vez más que sus sentimientos personales quedaban por debajo de las necesidades económicas del clan familiar. Esa lección la llevó a Nueva York, en busca ya no de un simple novio, sino de alguien capaz de sostener toda la maquinaria de su carrera internacional. Entramos ahora en el segundo capítulo de esta historia, el que llamamos La Jaula de Oro. En 1998,
En una cena organizada por Emilio y Gloria Estefan en Nueva York, Thalía conoció a Tommy Mottola, presidente de Sony Music, el hombre capaz de decidir quién triunfaba en la industria musical global. Antes de ese encuentro decisivo, la transición de Thalía hacia el mercado angloparlante ya venía gestándose desde varios años atrás. A través de una serie de negociaciones discretas con distintos sellos discográficos estadounidenses, interesados en su potencial cruce hacia audiencias no hispanas. Ella misma reconoció en entrevistas posteriores que ese proceso de adaptación cultural y lingüística implicó un esfuerzo considerable, clases intensivas de dicción en inglés, ajustes en su estilo musical para acercarlo a las tendencias del pop anglosajón de finales de los 90 y una revisión completa de su imagen pública pensada específicamente para un público que no la conocía todavía como la estrella indiscutida de telenovelas que ya era en el mundo hispanohablante. Fue precisamente en ese contexto de reinvención profesional donde el encuentro con Tommy Mottola representó más que una simple casualidad romántica, la culminación de una estrategia de expansión internacional que Thalía llevaba tiempo persiguiendo. Él venía de un divorcio muy mediático con Mariah Carey, quien más tarde lo describiría públicamente como un hombre controlador. Thalía, acostumbrada ya a la disciplina de su madre y al control de Alfredo Díaz Ordaz, no interpretó esas señales como una advertencia. El 2 de diciembre del año 2000, se casaron en la Catedral de San Patricio, en una boda cuyo costo total ascendió a $3 millones. El vestido de la novia tenía una cola de 16 metros y pesaba casi 70 kilos, tan pesado que ella necesitaba ayuda constante para moverse. Una imagen que con el tiempo muchos leyeron como una metáfora involuntaria de lo que vendría. La boda misma se convirtió en un acontecimiento mediático de proporciones históricas para la comunidad hispana en Estados Unidos, con cobertura extensa en cadenas de televisión de distintos países y una lista de invitados que incluía a figuras de primer nivel de la industria musical internacional. Para muchos analistas de espectáculos de la época, aquel evento representó la consagración definitiva de Thalía como una figura capaz de trascender el mercado latino para insertarse de lleno en los círculos más exclusivos de la industria discográfica angloparlante, algo que pocas artistas de su generación habían logrado con ese nivel de repercusión. Tras el matrimonio, Tommy consideraba que el género de las telenovelas representaba un escalón inferior para la nueva posición social de su esposa, y Thalía dejó de actuar de forma repentina. Pasó de los estudios de televisión mexicanos a las mansiones de los Hamptons y los departamentos de lujo en Manhattan. En 2007 nació su hija Sabrina, y en 2011 su hijo Matthew, coincidiendo este último nacimiento con el momento más doloroso de su vida, la muerte de su madre, Yolanda, cuando Thalía transitaba su 8º mes de embarazo. El embarazo de Sabrina en 2007, según relató Thalía en distintas entrevistas, estuvo marcado por complicaciones médicas que la obligaron a guardar reposo prolongado durante buena parte de la gestación, un episodio que ella misma describió como particularmente angustiante al tratarse de su primera experiencia como madre, lejos de su país natal y sin la presencia cercana del resto de su familia mexicana. La llegada de Matthew 4 años después, aunque también compleja por la coincidencia con el fallecimiento de Yolanda, le permitió, según sus propias palabras, encontrar un ancla emocional en un momento de duelo profundo. La maternidad se convirtió, en sus términos, en el único espacio donde sentía que podía reconstruir algo del vínculo familiar que la muerte de su madre había interrumpido de forma abrupta. Con el paso de los años, el matrimonio mostró grietas cada vez más visibles. Circularon versiones de una supuesta infidelidad de Tommy con la cantante peruana Leslie Shaw, siempre negadas por ambos, mientras que extrabajadores domésticos de la mansión relataron en programas de televisión que la pareja llevaba tiempo durmiendo en habitaciones separadas, describiendo la relación como un contrato de negocios más que como una unión emocional. El golpe más duro para la imagen del matrimonio llegó a mediados de 2026, cuando el nombre de Tommy Mottola comenzó a aparecer mencionado dentro de las investigaciones federales relacionadas con el rapero Sean Combs, en reportes que sugerían reuniones y conexiones dentro de la industria musical de las que Mottola habría tenido conocimiento. Es fundamental precisar que se trata de menciones dentro de reportes de investigación periodística y judicial, no de una condena confirmada contra Tommy Mottola. Y así debe entenderse este capítulo. Thalía, frente a esas informaciones,
Optó por el silencio absoluto, refugiándose en redes sociales con contenido optimista, mientras el nombre de su esposo se veía envuelto en ese escándalo. Una actitud que generó un intenso debate entre su propia audiencia sobre si se trataba de lealtad familiar o de la reacción de alguien que prefiere no hablar. Esta misma tendencia al aislamiento del entorno de lujo también quedó documentada, de forma menos dramática pero igualmente reveladora. En 2017, cuando la empresa de moda EDF Brands presentó una demanda formal contra la cantante por incumplimiento de contrato, alegando exigencias desproporcionadas, incluyendo el uso de un jet privado y una asignación mensual considerable solo para gastos de estilismo, antes de que ella dejara de responder a las sesiones programadas. Este mismo patrón de aislamiento del entorno de lujo también quedó documentado, de forma menos dramática pero igualmente reveladora. En 2017, cuando la empresa de moda EDF Brands presentó una demanda formal contra la cantante por incumplimiento de contrato, alegando exigencias desproporcionadas, incluyendo el uso de un jet privado y una asignación mensual considerable solo para gastos de estilismo, antes de que ella dejara de responder a las sesiones programadas. Según los documentos presentados en ese proceso judicial en tribunales de Nueva York, la empresa detallaba pedidos adicionales que consideraba desmedidos para el presupuesto acordado originalmente en el contrato de imagen, incluyendo exigencias de habitaciones de hotel de categoría superior y equipos de producción considerablemente más grandes que los estipulados en el acuerdo inicial. El caso se resolvió finalmente mediante una negociación privada entre ambas partes, sin que trascendieran públicamente los términos exactos del acuerdo, algo habitual en este tipo de disputas comerciales entre figuras públicas y marcas comerciales, cuando ninguna de las partes desea prolongar la exposición mediática negativa asociada a un litigio de este tipo. Este mismo estilo de vida de opulencia visible generó una fricción social considerable durante 2020, en el pico más crítico de la pandemia de COVID-19, cuando México enfrentaba una crisis hospitalaria sin precedentes. Distintos videos donde Thalía aparecía bailando con atuendos de diseñador en su gimnasio privado, o mostrando su colección de calzado, generaron una ola de críticas por el contraste evidente con la realidad que atravesaba buena parte de su audiencia latinoamericana, que no contaba con las mismas condiciones materiales para sobrellevar el confinamiento sanitario. En uno de los clips más comentados de esa época, se le vio en un yate de lujo pidiendo a sus seguidores que mantuvieran el optimismo y permanecieran en casa, sin que el mensaje pareciera reconocer la distancia real entre su situación y la de gran parte de quienes la escuchaban. Ahora bien, entramos en la tercera revelación de esta historia, la vida de su propia hermana puesta sobre la mesa de negociación. El 22 de septiembre de 2002, alrededor de las 8:30 de la noche, al salir de un teatro en la Ciudad de México, las hermanas Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron interceptadas por una célula criminal que había estudiado la rutina de la familia durante meses. Conscientes de que ser hermanas de la esposa de un magnate de la industria musical las convertía en un blanco de extorsión especialmente atractivo. Desde el primer contacto, los secuestradores exigieron una suma de $5 millones. Según relató después Laura Zapata en distintas entrevistas, la negociación en Nueva York se manejó con una frialdad casi contable, con Tommy Motola tomando el control de la situación como si se tratara de un presupuesto corporativo más que de una crisis humana. El FBI intervino de manera discreta monitoreando las llamadas, pero la decisión final sobre el desembolso recayó en el círculo íntimo de la pareja. Laura Zapata fue liberada tras 18 días. Ernestina Sodi permaneció 16 noches adicionales en el sótano. Al finalizar la crisis, la cifra finalmente entregada a los captores fue considerablemente menor a los 5 millones exigidos originalmente, una diferencia que, según relató la propia Ernestina Sodi en su libro Líbranos del Mal, quedó grabada en ella como una herida imposible de cerrar. El impacto psicológico de esas semanas de cautiverio en Ernestina Sodi fue documentado ampliamente por ella misma en entrevistas posteriores a lo largo de los años. Relató episodios de estrés postraumático severo, dificultad para conciliar el sueño durante meses y una sensación persistente de vulnerabilidad que, según sus propias palabras, jamás desapareció por completo, incluso décadas después del secuestro. Laura Zapata, por su parte, también habló en numerosas ocasiones sobre las secuelas de esas semanas, describiendo el sótano donde permanecieron cautivas con detalles que buscaban, según explicó ella misma,
que el público comprendiera la magnitud real de lo que habían vivido, más allá de los titulares que en su momento se centraron casi exclusivamente en las cifras del rescate. La frialdad no terminó ahí. Cuando Laura Zapata intentó procesar el trauma a través de una obra de teatro titulada Cautivas, recibió, según relató ella misma públicamente, una notificación legal de los abogados de Tommy Motola, advirtiendo que cualquier mención al nombre de Thalía o cualquier sugerencia de que la cantante no había hecho lo suficiente, derivaría en una demanda por difamación. Laura tuvo que modificar el guión de su propia obra, suavizando los hechos. Thalía, según el relato de Ernestina en su libro, nunca la llamó para interceder ni para ofrecer consuelo tras esa censura, dejando que su esposo administrara el conflicto con su propia familia de sangre como si se tratara de un asunto corporativo más. Este mismo patrón de silencio y control financiero, según reconstruyeron distintos medios a partir de declaraciones cruzadas entre las hermanas, definió también los años posteriores en torno al cuidado de la abuela materna, doña Eva, quien vivió hasta los 104 años. Aunque la narrativa pública instalada durante mucho tiempo sostenía que Thalía había cortado todo lazo económico con su familia, ciertos registros y conciliaciones legales que salieron a la luz posteriormente sugirieron que ella fue, en realidad, quien sostuvo buena parte de los gastos médicos de la anciana, incluso mientras públicamente se le acusaba de tacañería. Cuando doña Eva falleció en junio de 2022, Thalía optó por no viajar al funeral, temiendo que su presencia derivara en un conflicto mediático adicional. Laura Zapata, frente a las cámaras del propio cementerio, declaró que su hermana no había aportado nada para los gastos funerarios, una afirmación que, según los registros financieros mencionados por otras fuentes cercanas a la familia, contradecía lo que realmente había ocurrido, pero que quedó instalada con fuerza en la percepción pública. Este episodio en particular ilustra un patrón que se repitió, según distintos analistas de espectáculos que siguieron de cerca a esta familia durante años. A lo largo de prácticamente toda la relación pública entre las hermanas Sodi, la narrativa mediática que terminaba imponiéndose no siempre coincidía con lo que mostraban los registros financieros privados, en parte porque Thalía optaba sistemáticamente por el silencio, en lugar de defenderse públicamente con evidencia concreta. Una estrategia de comunicación que, aunque coherente con su forma habitual de manejar los conflictos familiares, terminó costándole considerablemente en términos de percepción pública frente a una audiencia que solo tenía acceso a las declaraciones más contundentes y mediáticas de Laura Zapata. Llegamos así a la cuarta y última revelación: la guerra reciente por un puñado de cenizas. En mayo de 2011, mientras Thalía transitaba su segundo embarazo, murió su madre Yolanda, la arquitecta de toda su carrera. En lugar de permitir que sus restos descansaran en México, Thalía decidió trasladar las cenizas a una capilla privada en su entorno de Nueva York, una decisión que sus hermanas en México interpretaron como el acto final de un despojo simbólico, el arrebato del derecho a llorar a su madre en su propio idioma y en su propia tierra. Ese mismo año comenzó también su declive físico. Fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que afecta el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones, y que la obligó a cancelar giras y alejarse progresivamente de las cámaras. El diagnóstico de Lyme, según relató la propia Thalía en distintas entrevistas a lo largo de los años posteriores, llegó tras meses de síntomas que varios especialistas no lograban identificar con claridad. Dolores articulares crónicos, fatiga extrema y episodios de niebla mental que llegaron a hacerle temer, en sus propias palabras, que padeciera una enfermedad neurológica degenerativa. Fue finalmente un especialista en enfermedades infecciosas quien identificó la bacteria transmitida por la picadura de una garrapata, probablemente contraída años atrás durante una de sus estancias en propiedades rurales de la costa este de Estados Unidos. El tratamiento resultó particularmente largo y complejo, con periodos de mejoría seguidos de recaídas que la obligaron a cancelar compromisos profesionales en más de una ocasión, algo que generó cierta incomprensión inicial en sectores de la prensa, que desconocían la naturaleza crónica de esta condición. En octubre de 2024, Ernestina Sodi, la hermana que más había cargado con las secuelas psicológicas del secuestro de 2002, sufrió 2 infartos consecutivos que la dejaron en estado crítico durante más de 20 días en cuidados intensivos. Thalía viajó desde Nueva York para acompañarla, aunque,
Según reportaron distintos medios de espectáculos, su llegada fue recibida con una mezcla de sospecha y cansancio por parte del entorno familiar. Fue en ese contexto donde la relación con su sobrina, la actriz Camila Sodi, se volvió especialmente tensa. Thalía manifestó su deseo de que, en caso de fallecer, los restos de Ernestina descansaran junto a los de Yolanda en Nueva York, pero Camila, siguiendo lo que ella misma expresó como la voluntad de su madre en vida, se negó rotundamente a entregar las cenizas, decidiendo que Ernestina debía descansar en México. Ernestina Sodi falleció el 8 de noviembre de 2024, y en enero de 2025 la disputa por sus restos se hizo pública en redes sociales, con tía y sobrina enfrentadas abiertamente por el destino de esas cenizas. Camila representó, para buena parte de la prensa que cubrió este episodio, el límite que el poder económico de Thalía no logró cruzar. La memoria de su madre no estaba a la venta ni sujeta a negociación. Hoy, Thalía enfrenta esta etapa de su vida con su fortuna intacta, pero con una red familiar considerablemente reducida. Sus hermanas mayores distanciadas o fallecidas, su sobrina enfrentada públicamente a ella, y su esposo bajo la sombra de una investigación federal, de la que aún no se conoce un desenlace definitivo. Su mayor preocupación actual, según se desprende de sus propias declaraciones sobre la crianza de sus hijos, es que Sabrina y Matthew crezcan algún día y deban procesar toda esta historia por sí mismos. El nombre de su padre vinculado a una investigación de alto perfil, y la fortuna familiar construida, en parte, sobre negociaciones que en su momento involucraron la vida de sus propias tías. Vale la pena detenerse un momento en cómo ha sido, según lo poco que trascendió públicamente, la crianza de estos dos hijos, dentro de ese entorno de altísima exposición mediática. Distintas fuentes cercanas al círculo de Thalía en Nueva York han señalado a lo largo de los años que tanto Sabrina como Matthew crecieron con un nivel de seguridad y privacidad excepcional, incluso para los estándares habituales de las familias de la industria del entretenimiento, con tutores privados y una exposición pública cuidadosamente controlada por el propio equipo de management de la cantante. Esta sobreprotección, que algunos analistas de comportamiento han interpretado como un intento consciente de evitar que sus hijos repitan la exposición mediática que ella misma sufrió desde niña, contrasta con la crítica que en ocasiones ha recibido por mantenerlos completamente alejados del contacto con el resto de la familia Sodi Miranda en México, privándolos, según esa misma lectura, de vínculos generacionales que podrían haberles dado una perspectiva más completa de sus propias raíces. Esta historia deja abierta una pregunta que atraviesa cada uno de sus capítulos. ¿Fue Thalía una mujer que hizo lo necesario para sobrevivir en un mundo profundamente hostil? ¿O es la víctima tardía de un sistema que le enseñó, desde niña, a valorar el éxito por encima de los lazos de sangre? Nos encantaría leer su reflexión en los comentarios. Suscríbase a este canal y active la campana para seguir descubriendo, junto a nosotras, las historias que se esconden detrás del brillo de la fama. Nota de producción, fuera del bloque narrable. Conteo de palabras, 4.396. Duración estimada a hasta 140 palabras. Min, hasta 31 minutos. Para alcanzar los 50 minutos completos, hasta 7.000 palabras, se puede ampliar con más detalles sobre su etapa como jurado de La Voz, o más curiosidades sobre su vida cotidiana actual en Nueva York y su relación con Camila Sodi antes de la ruptura por las cenizas.